Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro Fuera de Juego más. Mañana, sorteo grande de la Copa del Mundo. El sorteo más grande en la historia, el más politizado también. Sorteo que tendría que haber sido en Las Vegas, ahora será en Washington, D.C. 3 equipos debutantes, 6 equipos aún por conocer. También está por conocer, qué gran incógnita. ¿A quién le darán ese prestigioso premio FIFA por la paz? Si se ha encaprichado tanto Gianni Infantino como hasta la fecha, yo creo que no hay duda sobre cuál será el gran protagonista del sorteo en la capital de los Estados Unidos. Arrancamos Fuera de Juego. Y nos metemos rápidamente a saludar a la alineación de hoy: Barack Feber, Rodrigo Fáez, Ricardo Puch y Alex Pareja para el programa de hoy, programazo el que se viene. Liderato que ya tiene una definición en España, digo, a un líder definido, al menos después de los partidos adelantados, porque esos 4 equipos estarán metidos en la Supercopa de España a jugarse en Arabia en el mes de enero. Barcelona y su victoria, y una victoria también que pone en buen camino a Xabi Alonso más que a sus futbolistas. Arrancamos, Alex, ¿por qué el Barça ha jugado como ha jugado y ha ganado de la manera que lo hizo? ¿Qué tal, amigos? Bueno, tuvo momentos ese partido el Atlético de Madrid en las que también le buscó las cosquillas, pero ¿por qué? Pues porque han vuelto los elementos diferenciales a jugar juntos del Barcelona y eso se nota. Y no solamente suben ellos su nivel, sino que hacen que todo el equipo funcione mucho mejor. Cuando Pedri, cuando Rafinha, cuando Lamine Yamal y en menor medida también cuando Lewandowski y Dani Olmo forman parte de este 11, el Barça es mucho más reconocible, el Barça puede recuperar hábitos del año pasado y para mí el principal factor, aparte de Pedri, que es buenísimo y que rompe líneas de pase en todas las jugadas importantes del partido contra el Atlético de Madrid, pero es la aportación de Rafinha. No solamente en la presión, en la activación de esa recuperación tras pérdida, sino en lo que más le hacía falta al Barça en ataques posicionales, que es alguien que tirara desmarques constantemente, que te estuviera buscando a la espalda. Luego el diseño de Hansi Flick del partido contra el Atlético de Madrid también fue muy bueno, buscó atacar los carriles interiores, el espacio entre lateral y central, dejaba a las bandas una para Lamine Yamal para atraer a Hanchko, la otra a la izquierda con Alejandro Valde, que también tiene mucho peligro a pesar de ser lateral, y eso también atraía al lateral del otro costado, a Nahuel Molina, y por esos huecos se colaban Rafinha por un lado y Dani Olmo por el otro. Pues uno marca un gol, el otro provoca un penalti, ¿no? Es lo mejor del Barça, que es mucho más reconocible cuando estos muñecos están en la cancha, pero a pesar de todo eso, el Atleti tuvo sus opciones y el Atleti le hizo sufrir, porque el Barça, cuando se queda sin Pedri y cuando se queda sin Rafinha, es un equipo que entra en modo supervivencia. Eh, ¿Pedri significa mucho para la victoria del Barcelona, Barack? Significa, claro, es un jugador que permanentemente presiona, que tiene clarividencia, que es 2 o 3 en 1 y que claramente mejora al Barcelona, tanto que sin estar a tope, porque venía de tener algunos minutos en la jornada previa que se había jugado el fin de semana, juega aquí 60 minutos y cuando sale el Barça lo resiente. Es un jugador que define al Barcelona, no tanto a la hora de tener la pelota en los pies, que lo hace de manera maravillosa, sino a la hora de activar al equipo. Y aquí muy de acuerdo con lo que dice Alex y poco que agregar. El hecho de que estén Pedri y Rafinha hacen mejor a Lamine Yamal. Lamine Yamal, si tiene como referente a Rashford, entonces dice, si este, y además de manera inconsciente, ni siquiera te digo yo que es algo que piense, pero dentro de un partido, si ve la postura corporal de Rashford sin pelota, lo normal es que el resto se contagie. Si Frenkie de Jong está en la cancha, que el resto también se vaya adoptando conductas similares, sobre todo a la hora de activarte tras pérdida. Cuando está Pedri, cuando está Rafinha, más le vale a Lamine Yamal y compañía estar a tono de sus compañeros y eso genera un efecto dominó positivo para un Barça que tuvo mucha más energía en campo contrario, pero que no perdamos de vista que sigue defendiendo muy mal en campo propio, que tiene lo que tiene en la defensa central, que está muy mal planificado, que acaba jugando con Martín y con un Cubarsí en horas bastante bajas en la defensa central, y un partido en el que pudo meter 6 goles, también pudo recibir 3 goles. Y sin más lejos, estuvo muy cerca de quedar 2-2 ese partido, si Griezmann tiene un poquito más tino, y si Griezmann no tiene esa maldición en el Camp Nou, que la arrastra durante toda su carrera. No puede en el Camp Nou, tuvo esa ocasión, no fue la única, Almada había tenido una previa, entonces no ignoremos tampoco que también Joan García fue héroe en un par de ocasiones, y que el Barcelona, aunque se vio mucho mejor y mereció ganar,
pudo perfectamente empatar el Y partido. eso no lo reflejan las estadísticas, Rodrigo. Esa es otra realidad. Los números no te van a contar toda la historia, te pueden contar parte de la misma, pero en este caso los números del partido no dejan que eh, antes de caer el tercero y definitivo del de Dani Olmo, el Atlético estuvo con muchas chances, no solo aproximaciones, es que chances que lo dejaban a nada, un calzado más de Giuliano Simeone y el partido era otra cosa. ¿Qué tal? Saludos, Fernando. Sí, es que para mí hay dos partidos dentro de ese partido, ¿no? El hecho de lo que hizo el Barça en la primera parte o hasta seguramente que tanto Pedri como Rafinha estaban en el terreno de juego y luego a partir de entonces, que es donde el Atlético de Madrid mete una marcha más, el Atlético de Madrid para mí empieza a creérselo, ahí es donde dice, somos el equipo más en forma ahora mismo de España, vamos a intentar dar ese pasito hacia adelante y es un poco eso, si Giuliano Simeone hubiera estado un poco más acertado, si Griezmann un poco más certero, sobre todo si Thiago Almada hubiera tenido algo de puntería en esa pedazo de ocasión que tuvo casi con Joan García entregado, pues yo creo que el Atlético de Madrid hubiera empatado y hubiera rascado un punto y estaríamos hablando seguramente de otro tipo de resaca tras un partido en el que en el global para mí el Barça sí que fue mejor, pero que el Atlético de Madrid demostró que va a estar dando guerra hasta el final y que sobre todo si su línea de atrás, es decir, sobre todo los centrales, acompañan, no como el otro día, que el inglés me daba la sensación de que todavía pensaba que estaba jugando para el FC Barcelona, pues yo creo que el Atlético de Madrid mejorando eso creo que puede tener opciones de llegar al final de temporada. No sé si luchando de tú a tú contra el Barça de Madrid, pero como mínimo en la Copa. Un Atlético de Madrid que ve con esto, Ricardo Pucho, una racha de 6 triunfos consecutivos que se frena, eh, un envión que no sé si podrá levantar. Después de esto es un golpe anímico importante para el Atlético, aún a pesar de la derrota, este equipo puede salir o pensar salir fortalecido del Camp Nou. ¿Se le escapa al Barcelona cuando lo tiene enfrente? Pues sí, yo creo que sí. Buenas tardes para todos. Yo creo que algún consuelo siempre encuentra Simeone, además, consuelo o maneras de, no quiero decirlo, sí un poco justificar derrotas, ¿no? Estas famosas derrotas honrosas en donde el Cholo resalta la competitividad de su equipo, la capacidad que tuvo para generar ocasiones. No miente tampoco Simeone, porque aquí estamos todos estando de acuerdo en que el Atlético pudo sacar otros resultados si es que dos o tres de sus futbolistas están un poco más atinados. Creo que la sensación, y eso es luego lo que le hace falta a veces escucharle al Cholo, es que la sensación en volumen de juego, el equipo fue superado, fue rebasado por el Barcelona, sobre todo cuando el Barcelona compitió con todas sus piezas. Ahí me parece, no deja ninguna duda, que fue mucho mejor el equipo de Hansi Flick. A mí me sigue pareciendo que el Atlético se ha dejado ya los puntos suficientes hasta estas alturas de la temporada como para haber perdido el objetivo del campeonato, cuando menos, que seguirá peleando, que va a ser incomodísimo para todos, que volverá a tener estas rachas de acumular victorias, 6, 7, las que tuvo la temporada pasada también, hasta que de repente, y ante el rival menos pensado, de repente el Atlético se deja 3 puntos o empata un par de partidos o vuelve a Camp Nou donde no gana nunca, porque es cierto que se había quitado la malaria, pero fue la temporada pasada en Montjuic. Lo peor que le pudo haber pasado al Atlético es que el Barça volviera a Camp Nou, porque ahí sabemos que el Cholo no va a ser capaz de ganar jamás. Y bueno, terminó siendo un poco más de lo mismo, de lo que hemos visto en los últimos años. No es la primera vez que el Atlético va, compite y te deja esa sensación de que pudo haber sacado otro resultado y que al final es incapaz de hacerlo. Y esto al final es de eso, ¿no? Más Un allá poco de cruel para el merecimientos. Atlético de Madrid porque yo estoy seguro, y además viendo la estructura del equipo y viendo los cambios, que el Cholo había estructurado el partido en trozos de 15 minutos. No es casualidad que Coque se quedara en el banco. No arranca mal, arranca bastante mejor que el Barça. Arranca bien, pero lo de Johnny Cardoso, el Atlético de Madrid había estructurado los partidos, eso, en tramos de los primeros 15 vamos hacia adelante, luego si nos ponemos por delante ya vamos un poquito hacia atrás, en la segunda parte ya los cambios, dejando a Sorloth en el banco, o sea, tú te dabas cuenta de que el Atleti había estructurado un plan de partido y se le empieza a caer cuando se lesiona Johnny Cardoso en la primera parte, ya Coque lo tiene que meter al cuarto de hora. Fíjate que luego es el propio Coque el que sale en la segunda parte cuando entra el segundo carrusel de cambios. Entonces hay que ponderar eso también, la lesión de Alex Baena. El Atleti tiene muy mala suerte, no solamente en el acierto de cara a gol con las de Griezmann, la de Giuliano y la de Thiago Almada, que aquí me vais a permitir una broma un poquito cruel, pero Thiago Almada homenajeó a dos compatriotas en la misma jugada. En el primer tramo de la jugada es Maradona, en la segunda es Higuaín. Pero si tiene un poquito más de acierto el Atleti, es que estaríamos hablando de un partido totalmente diferente. Y eso también hay que ponderarlo, y las lesiones matan el plan de partido del Cholo.
Ahora el partido, obviamente, los partidos adelantados de la jornada 19 van a dejar una tabla asimétrica, porque al final del día no están jugando todos los mismos compromisos, pero con un Barcelona en ventaja de un punto sobre el Real Madrid con la misma cantidad de partidos. El Villarreal es el gran favorecido de la derrota del Atlético de Madrid, que tiene un punto más con un partido menos que el cuadro colchonero. Un Atlético de Madrid que dice Ricardo ya se aleja cuando está a 6 puntos nada más de quien es por ahora líder, pero para él se aleja de la persecución por el título. Bueno, digo, se aleja porque no veo al Barça y al Madrid tropezando Ojo, bueno, ha tantas perdido 6 veces, ¿no? O puntos sea, el sigo Real creyendo. Madrid desde el Clásico, Ricardo. Bien. 6 puntos. No está mal para el Atlético de Madrid llegar en diciembre a 6 puntos cuando últimamente llegaba a 10 Bueno, o a 12, ¿no? últimamente que Digamos la que ahí sí temporada hay un pasada paso fue al campeón de frente invierno. para el equipo Campeón de invierno, para sí. el La equipo temporada del pasada Cholo fue campeón de Simeone, invierno. ¿no? Creo que nos quedamos mucho con Vale. una narrativa Sacando esa. que no se coincide con los resultados, Rodri. Sí, a ver, yo es que creo que el Atlético de Madrid tiene que aprovechar seguramente falta de consolidación tanto del Fútbol Club Barcelona como del Real Madrid. El Barça no es el mismo que el año pasado, no enamora, engancha buenos partidos con otros en los que da la sensación de que no es ni la sombra de lo que era. El Real Madrid hemos visto que empezó siendo el Madrid de Xabi Alonso y ahora casi es el Real Madrid de Xabi Ancelotti, y que sí, que ganó en Bilbao, pero que llevaba 3 partidos consecutivos pinchando. Y yo creo que es ahí donde el Atlético de Madrid sabe que tiene que hacerse fuerte. Yo sé, por lo que nos están contando ya en la interna del Atlético de Madrid, que Mateu Alemany, que acaba de llegar al Atlético de Madrid hace tan solo mes y medio, ya tiene en mente hacer ciertos cambios en enero de cara a la dirección deportiva y reforzar al equipo, porque sabe precisamente que si hay un año donde el Atlético de Madrid puede competir de tú a Madrid y Fútbol Club Barcelona, es esta temporada. Encima, es año de Mundial, donde muchos de los jugadores, sobre todo los grandes equipos, no van a presionar ni a forzar tanto. Hay mucha gente que tiene las piernas cansadas y eso es ahí donde el Atlético de Madrid tiene que hacerse fuerte, y de ahí que antes os dijera que sobre todo atrás, el Atlético de Madrid, si recupera esa fortaleza defensiva que tenía hace años ya, el Cholo Simeone, porque tiene mucha fama el Cholo Simeone, pero el Ancelotti, como decían en el Real Madrid en su día, hace bastante que no es ni la sombra de lo que era en su día el Cholo Simeone. Pero si recupera esa fortaleza defensiva, cuidadito con el Atlético de Madrid, que va a llegar preparado para Barak todo. no enamora a un Barcelona que te puede clavar un gol en el 2-1 de 27 toques en una posesión de pelota de 70 segundos sin perderla. Sí, pero es excepcional. No es el juego del Barcelona. Puede hacerlo y por eso el Barça, cuando anda bien, el Barça de Hansi Flick en su mejor expresión era un equipo que te hacía este tipo de goles y que te hacía por igual goles en transición y que aprovechaba cualquier momento para generar una ocasión de gol. Ese gol fue extraordinario, pero la gran mayoría de los goles de este Barcelona vienen de juego directo, vienen de transición, vienen de 3-4 toques. Lo que era el vienen de partido en el pérdida, arranque, que está muy además, bien, ¿no? porque eso es lo que hace básicamente Era un Barcelona. juego de transición Jugar con la el línea arranque arriba, del partido. presionar al contrario, eso es lo que quiere Hansi Flick, y una vez que tienes la pelota, tener la pelota lo más cerca posible de la portería rival. Entonces, sí, este Barça encandila, no diría que enamora, encandila en ciertos momentos, pero en general es un Barça mucho más directo, ¿no? La gran mayoría de sus goles no vienen así. Mejor con Rafinha, y les pregunto rápido para cerrar y pasar al siguiente tema. Una vuelta de reloj. Mejor con Rafinha el Barcelona, y como dice Diego Simeone, increíble que no haya ganado el Balón de Oro. A ver, esos son gustos personales. Yo respeto totalmente la opinión del Cholo. Entiendo por qué lo dice, porque es el tipo de jugador que él querría tener en todas y cada una de sus posiciones. Rafinha es el jugador que más se parece a su hijo, por ejemplo, en el Atlético de Madrid. Es su opinión y podría haber sido tranquilamente, pero el Barça obviamente es mucho mejor con Rafinha, por lo que contagia futbolísticamente, pero también anímicamente. No creo que haya sido increíble que quedara sin el Balón de Oro, porque no gana la Champions League. Si hubiera ganado el Barça la Champions League, lo habría ganado solamente Lamine Yamal, y ahí sí habría sido debatible, ¿no? Lo que sí me parece increíble es que haya quedado hasta quinto lugar y que el debate previo al Balón de Oro se haya simplemente reducido a Lamine Yamal o Kylian Mbappé, ignorando los números de Rafinha, que fueron todavía mucho mejores. No nada más mejores, sino, si vemos las estadísticas, mucho mejores en pases y asistencias que el propio Lamine Yamal. Pero Lamine Yamal vende más. No digo que no haya hecho un gran año, pero para mí el segundo lugar del Balón de Oro debió ser Rafinha. Rafinha es imprescindible en el Fútbol Club Barcelona, y lo que dice el Cholo puede tener razón por sus gustos, pero voy a deciros una cosa. ¿Y si el Barça se hace con Julián Álvarez la próxima temporada?
Pues no será por el sí partido que las jugó el palabras otro del día, Cholo Julián. Simeone- No, pero Ah. ¿y si las palabras del Cholo Simeone van a medio plazo para empezar a convencer a Rafinha ya desde el día de hoy? Que acá un David Villa o un Mira, Luis no Suárez, sabía. ¿no? Que vaya para allí. Autopista dos Un vías ha Memphis Depay. existido Madrid, Atlético de Madrid-Barcelona por mucho tiempo. Y en esa Mejor relación con siempre Rafi- acaba ganando el Atlético de Madrid. No sé cómo se lo hace. El Atlético de Madrid, sí. Mejor con Rafinha, sin duda, porque es uno de los futbolistas, si no es que el más determinante hoy que tiene el Barcelona, probablemente por encima de Lamine, con la baja que ha tenido Yamal. Yo sigo creyendo que si el Barça hubiera puesto al ganador del Balón de Oro, este hubiera sido Lamine y no Rafinha, y que Pedri tendría que haber dado también un par de pasos más, porque si nos parece increíble que Rafinha fuera quinto, peor aún cómo se le castigó en esa votación a Pedri. La vuelta en combo de los dos, de Pedri y de Rafinha, por supuesto que potencian a este Barça a otros niveles, ¿no? Otro nivel de juego fue el que mostró el Real Madrid en San Mamés, en el partido que se jugó el miércoles en la Catedral. Victoria del conjunto blanco con una enorme actuación de Kylian Mbappé. La realidad es ahora, Barak, que estamos a 15 partidos disputados en la liga, es cierto, el partido adelantado de la fecha 19, y queremos encontrar una versión del Real Madrid con la cual comparar a su mejor versión. Después del Clásico, donde había dejado eso, una imagen de un equipo completo y en consecuencia el resultado, deambulaba por resultados que no se le daban. 3 empates seguidos en el Madrid. Si uno es crisis, 3 empates, ya sabíamos en lo que esto se convertía. Era un match ball, decían, un punto de partido para Xabi Alonso, y terminó encontrando a una versión mejor o mejorada del Real Madrid, pero la versión que quiere ver Xabi Alonso, como para decir que es su sello el que se impone. No tan así, pero menos lejos. No diría que más cerca, pero sí menos lejos. Un partido del que hay que matizar muchas cosas. Es decir, dentro de esta racha, muchos partidos fuera de casa, uno más. San Mamés históricamente es un recinto que eleva al Athletic Club en este tipo de partidos, pero esta temporada del Athletic Club en casa, fuera, ha sido un desastre en cada partido importante, en Champions League, contra el Barça, contra el Real Madrid, contra la Real Sociedad. La verdad es que hay que poner en contexto que el Madrid luce, pero que lo hace ante un rival que ciertamente se le incomoda históricamente, pero que esta temporada se ha visto tan mal como contra el Real Madrid 1, 2, 3, 5 y 10 veces. Ahora, si ves las grandes ocasiones del partido, la actuación fenomenal de Kylian Mbappé, sobre todo las 3 muy buenas intervenciones de Courtois, 2 en el primer tiempo, 1 apenas iniciado el segundo tiempo. Si solamente ves eso, te quedas con la idea de que fue lo mismo, ¿no? Que el Madrid volvió a ser Mbappé y Courtois y que con eso le alcanzó para golear en San Mamés. La realidad es que jugó mejor, que transmitió muchas mejores sensaciones en el primer tiempo. El segundo tiempo ya fue simplemente administrar el resultado, pero las sensaciones de un equipo más intenso, más dinámico, con más energía, eso es lo que acerca un poquito más a este Real Madrid a la idea de Xabi Alonso, siempre entendiendo que cada partido es un examen final para el Madrid y para el técnico que dirija al Real Madrid. Y este parecía un examen final, lo fue, lo superó, pero viene otro examen final, donde si el Madrid vuelve a empatar, y mira que no había empatado ni un solo partido, los había ganado todos, había perdido unos cuantos muy contados, entra en esta racha de empates y bien, supera, pero hay que poner en relieve eso, que Courtois vuelve a ser figura, que Mbappé es un jugador que está a la altura de los mejores, ya no de hoy, sino de siempre, ¿no? Lo que hace hoy está a la altura de aquellos que son considerados los mejores, no de ahora, sino de toda la historia, y que eso ayuda muchísimo. Rodrigo, hay una, digamos, necesidad también de caer en la mejor versión del Real Madrid en la temporada para saber cuál es la varilla de comparación. Pero ya sabe, Alonso nos dijo, ahí no podemos ir. No podemos ir al Mundial de Clubes. Aunque parece que lo que, o el mejor sello, el sello más fuerte de la idea de juego de Xabi Alonso, se vio en el Mundial de Clubes. Pero como no podemos ir ahí, no vamos a ir ahí. ¿Cuál es la versión por la cual debemos creer que el Madrid es el equipo de Xabi Alonso? ¿La del Athletic, la del equipo que enfrentó al Athletic Club? ¿La del equipo que le ganó al Barcelona? A mí me cuesta mucho, me cuesta mucho saber exactamente en qué punto está el Real Madrid y en qué punto está el propio Xabi Alonso, porque es que es inevitable, Fernando, volver otra vez al Mundial de Clubes, porque veías un cambio
tan importante de lo que dejaba Ancelotti, de cómo estaba el equipo, de cómo estaban varios jugadores, de cómo estaba incluso el termómetro del madridismo, que de repente llega Xabi Alonso, un hombre que lo ha hecho muy bien, que hace historia 2 años consecutivos en Alemania, que encima es uno de los suyos, ¿no? Porque al final Xabi Alonso es uno de los seguramente iconos de la última década por lo que hizo con Mourinho y en aquel equipo, y claro, al final era un equipo que de repente empiezas a ver cómo presiona, cómo es solidario, cómo llega esa línea de presión tan alta con Mbappé, que a pesar de que no tuvo muchas opciones de jugar en el Mundialito de Clubes, pues que al final ves que hay un sacrificio que no había durante el resto de la temporada, ¿no? Y entonces hace que haya una ilusión tremenda y que de repente se vaya desinflando con el paso del tiempo, de los partidos, con el paso obviamente también de las últimas jornadas, de los pinchazos, y a día de hoy es que te da la sensación de que es mucho más Ancelotti que Xabi Alonso. ¿Lo rescatan los futbolistas de Xabi Alonso? Yo ¿O creo- seguimos metidos en el mismo bucle de narrativo, Ricardo? Este equipo le da la espalda, hay futbolistas que no creen en él, que no corren por él. Valverde ayer después en la zona mixta, bueno, no es zona mixta, en realidad en el mano a mano que tiene con el medio oficial, ha dicho que este equipo cuando juega así es porque corre y se entrega y la voluntad es completa y están todos metidos y comprometidos. ¿Por qué no siempre? No sé, porque sí parece que el discurso no acaba de permear o que el futbolista no acaba de creer en lo que pide Xabi Alonso, ¿no? A mí sí me queda esa sensación. A mí me cuesta mucho trabajo etiquetar el partido de ayer como uno muy brillante, muy bueno del Madrid, porque sí creo que cuenta muchísimo el rival y el Athletic Club no metió las manos ayer. El Madrid se paseó por San Mamés, tuvo un partido muy plácido. Fueron mucho más complicados. Los 3 anteriores, evidentemente también vistos desde el resultado, pero desde lo que le opusieron los rivales a lo que ayer encontró en San Mamés. El Madrid ha ido en los últimos 3 años a Bilbao y en 2, el debut aquel de Bellingham de hace 2 años y el del otro día, a tener días de campo, porque es la verdad lo que le ha pasado en ese par de partidos. Entonces, a partir de ahí, hablar de una mejora muy sustancial del Madrid, no. Yo sí sigo creyendo que es un Madrid muy colgado de Mbappé y de Courtois. Antes lo era de Vinicius y de Courtois, un poco más atrás de Benzema y de Courtois, sigue siendo un poco más. Lleva años el Madrid siendo esto, ¿eh? El Madrid lleva años dependiendo de sus individualidades y alejado del juego colectivo que algunos añoran o pretenden que este equipo tenga. Va a ser muy difícil, 15 partidos más los del Mundialito y lo que llevemos de Champions y tal, son complicados para que Xabi Alonso realmente le pueda terminar de cambiar la cara a este equipo. Ha tenido momentos, ha tenido destellos. El principio de temporada ilusionó porque era un equipo mucho más intenso, mucho más físico, ¿no? Más convencido de esto, de la presión, de la recuperación de la pelota y tal. Pero de a poco este Real Madrid, que jugando así, ha ganado ligas, ha ganado Copas de Europa, ha sido etiquetado por muchos como el mejor equipo del mundo, tal, pues tampoco va a cambiar de la noche a la mañana. El problema estaba en la expectativa que de repente se disparó, creo yo que con pocos argumentos, por la llegada de Xabi Alonso. Un Xabi Alonso que no sabemos en realidad quién es ya. Yes, Alex, no sabemos si es Julen Alonso o si es Xavi Benítez. Sí, o Carlo Ancelonso, o sí, Xavi Ancelotti. Pero lo que sí cumple con algo, Alex, y es que en el Real Madrid, y si vamos a remontarnos a los ciclos, los mediáticos sobre todo, y cuando empiezan a surgir ya diferentes relatos y empiezan a construirse pequeñas campañas, vienen todas acompañadas de algo que une a los 3 personajes en común. Y es que no se toleran las charlas largas, no se toleran los entrenamientos exigentes, no se tolera la atención al detalle técnico, sobre todo de parte del entrenador, porque lo que sopesa es el valor de un colectivo que ha ganado sin eso. Sí, y no lo entiendo realmente, porque si tú fichas a Xabi Alonso, lo fichas por lo que ha hecho, lo que ha trabajado en el Leverkusen. Yo siempre pongo la misma comparación. Eso es como si tú tienes una compañía una productora de cine y tú vas a buscar a Christopher Nolan porque te encanta lo que ha hecho, pues con la trilogía de Batman, con lo que sea. Sí. Su estilo, ¿vale? Dices, Christopher Nolan, qué bueno y tal. Lo fichas y dices, mira, quiero que me hagas una película, pero vamos a hacer una comedia romántica. ¿Dónde está el piloto? Vamos a hacer una comedia romántica en vez de hacer esto que te gusta. ¿Y por qué en vez de estos planos tan sofisticados, oye, por qué no haces una estructura un poquito más normal? Entonces, estás desvirtuando la principal característica de lo que tú fuiste a buscar. Entonces, es una cosa... O otro ejemplo un poquito más dañino, pero empiezas a salir con una persona nueva.
Empiezas el noviazgo, entonces te dice, oye, me encanta cómo eres, ¿eh? Pero espérate, ¿por qué no te cortas el pelo? ¿Por qué no te peinas así? ¿Por qué no te cambias la ropa y tal? Y cuando te das cuenta, estás convertido en el clon de su anterior novio. Y dices, ¿pero esto qué es? Pues esto es exactamente lo que le está pasando a Xabi Alonso. Lo fichan por una cosa, por unas cualidades que luego le impiden implementar en el día a día. Y pero nos ha encontrado Alex, ya, ha entrado en modo importante. supervivencia. Dime, Rodri. Es importante, Alex, una cosa que hay que tener en cuenta, es decir, que si tú amoldas tu nuevo estilo, tu nueva imagen al inicio del noviazgo, intenta ser tú mismo, porque si no dentro de 3 años... Te van a pegar la patada y te van a ir a buscar a otro igual. Si es que es eso. Algo que no eres, pues vas a tener un problema. Por tanto, Xavi debería decir, oye, bien la victoria de Bilbao, me viene genial para apaciguar un poco y calmar las aguas que bajaron turbulentas, pero o empiezo a hacer cosas que son más mías que de Ancelotti, o si no... Exactamente, es por eso. El problema es que mujeres hay muchas. Pero Real Madrid y Real Madrid hay uno. Sí, exactamente. Bueno, depende de la mujer, claro. Si la mujer de tus sueños, que es lo que le pasó precisamente, y está muy bien tirado lo de Fer, que es lo que le pasó perfectamente a Rafa Benítez y a Julen Lopetegui. Tenían tantas ganas de entrenar al Real Madrid que con tal de continuar en la chamba, que continuar con el trabajo, desvirtualizaron, se desnaturalizaron tanto que acabaron siendo prescindibles. Sí, yo no lo entiendo. Lo que ves que no cambia también es quienes les eligen, ¿no? Al final del día, José Ángel Sánchez, Florentino Pérez eligen a los entrenadores. Alguna vez uno, alguna vez el otro. Van a buscar técnicos que saben que no funciona. Pero van a buscar eso, un técnico de prestigio, un entrenador o un director de prestigio, pero solo quieren el prestigio. Luego quieren que ese entrenador haga lo que ellos quieren hacer. Y ese es el principal problema. Y volviendo a lo de ayer, al partido en San Mamés, estoy muy de acuerdo con lo que decís. Para mí no es un... O sea, hay que esperar para decir si es un punto de inflexión o no. Yo lo que vi ayer es que el Madrid leyó perfectamente el contexto del partido. Que el punto más débil del Athletic Club era el lateral derecho, que era Íñigo Leque, y que el Real Madrid se tiró 3 o 4 pasitos atrás, e incluso en la salida de balón, que eso sí que lo hizo muy bien Xabi Alonso, metió a Tchouaméni entre los centrales para tener superioridad en salida, para que la presión del Atleti no fuera tan fuerte, y cometió un error el Atleti dejando a Unai Gómez en el banco, porque es un tipo que te puede presionar muy bien. Entonces lo que hacía era atraer la presión del Athletic Club y luego cambio de orientación, ya sea desde Trent o desde Militao, ¡pum! Para alguien que se había quedado descolgadísimo allí, Vinicius o Mbappé, para tener un 1 contra 1 con campo abierto con Íñigo Leque. Os estoy describiendo el primer gol del Real Madrid. Es así. Entonces, el Madrid sí jugó bien porque el Athletic Club no interpretó a la perfección lo que busca Ernesto Valverde y porque tenía un agujero negro en el lateral derecho que es, curiosamente, por donde se mueven los dos mejores jugadores del Madrid. Con este partido igual se termina el efecto, al menos, del virus NFL. Nos vamos a inventar un nuevo virus, pero gracias a que el Santiago Bernabéu albergó un partido de la NFL, este equipo jugó 6 compromisos fuera de su campo, de los cuales llegó a ganar solo 2 de ellos. Gana el último, y esto, para hacer un paso de reloj rápido de nuevo y arrancando por Alex, esto, de nuevo, si no es punto de inflexión, ¿cuánto se acerca del 1 al 10 al ideal de Xabi Alonso? Al ideal de Xabi Alonso se acerca a 0. Al ideal de lo que busca el aficionado del Real Madrid se acerca a un 6, pero para eso hay que ver, sobre todo, el partido contra el Manchester City para ver hacia dónde cae la fuerza. ¿Barak? No, del 1 al 10, sin ser tan dramáticos, yo creo que está... Si el ideal de Xabi Alonso fue la segunda temporada con el Bayer Leverkusen y ese es 10, yo lo pondría en un 2.5. Buah. Yo le pongo un 4 todavía, por ser un poco más optimista, porque le falta, pero yo creo que el hecho de volver al Bernabéu tras haber ganado en San Mamés, creo que es algo que le viene muy bien, tanto al equipo como a la Después propia tengo que ver afición. cómo van los relojes de Rodri, porque el salto que pegó de reloj... Sí, No sé, los relojes de Rodri van de las 3:15 a las 3:40 y después saltan a las 3:20. Es que es inevitable dividirlo en las dos, en la expectativa de Xavi y en lo que espera Xavi. Yo también creo que esto sirve para poco, creo que es reprobatoria la calificación, pero es que importa muy poco lo que piense o lo que espere Xavi de este equipo. En el del Real Madrid, esto es un 8, porque el Madrid vive de estas cosas. Fuimos a San Mamés y metimos 3 goles y Mbappé marcó 2 y seguimos teniendo el mejor portero del mundo. En la del Madrid, lo de ayer sí importó un montón. Para Xavi creo que poquita cosa. No será poca cosa lo que se viva este viernes en Washington, D.C., el sorteo más grande en la historia de las Copas del Mundo. Antes lo decíamos, 3 debutantes,
6 equipos que todavía no se conocen, pero cuyos espacios están reservados porque el playoff de marzo determinará cuáles son los últimos clasificados al Mundial y ahí sabremos qué páginas se imprimen para el álbum de figuritas de la Copa del Mundo. Lo cierto es que el de este viernes será el sorteo más grande y seguramente también el más largo en duración en la historia de las Copas del Mundo. Hubo sorteos en salas de teatro, en cines, en hoteles, en puertos, porque en Montevideo se llevó a cabo ahí mismo donde llegaron los equipos para la Copa del Mundo en 1930. Ahora será en el Kennedy Center for the Performing Arts en Washington, D.C., porque así lo quiso el presidente de Estados Unidos. Alex, ¿qué expectativa tenés del sorteo de este viernes? Ninguna, cero. Yo expectativa ninguna. Pero que pase rápido, por favor, porque yo todas estas ceremonias me dan muchísima pereza. A mí dame el cuadro final y olvídate del resto. Tengo muy pocas porque además no me gusta el hecho de que haya, ya lo sabéis, de que haya tantos equipos, de que se desvirtúe la clasificación el peso de la clasificación para una Copa del Mundo. Espero que sea lo más sobrio posible, lo más rápido posible, pero me temo que no va a ser así. Barak. 90 minutos, eso sí está garantizado que va a durar, ¿no? Entre los shows y tal. Te 90 garantizo minutitos. que habrá un tiempo Así que agregado por más grande grupos. que ese aquel de Honduras-México para la Liga de Naciones. Barak. Oye, Fer, nada, una corrección porque son 4 los debutantes, ¿no? Son Jordania, Cabo Verde, Curazao. Cabo Verde. Curazao y Uzbekistán. Corrijo, 4. Sí. Bueno, y los que se acumulen. ¿Y Jordania Si es que- fue el si es que primero en llega por clasificar ahí. o no? ¿Jordania? ¿Quién? ¿Cuál fue el primer equipo en clasificar? Japón y Jordania clasificaron juntas, ¿no? Por ahí cerca. Pues mira, mis expectativas, muy parecido a lo de Alex. Yo soy un poquito menos radical. Sí abrazo que cierta medida se sacrifique un poco la calidad o mucho la calidad de un mundial que de todas formas jamás ha sido la máxima expresión de fútbol y si lo fue eso ya quedó muy lejos. Si nos vamos solamente al nivel, es obvio que el formato de la Champions League, sobre todo desde la ley Bosman, ha permitido que los grandes partidos y los grandes equipos sean clubes y no selecciones, que antes era al revés, ¿no? Las selecciones eran las que permitían que tuvieras en un mismo equipo a figuras de varios equipos sobresalientes y que al nivel de clubes, con las limitaciones de extranjeros, no podías ver, ¿no? Esto se ha revertido y cada 4 años es más claro que el Mundial, quien se acerca a él para ver la máxima expresión del fútbol, porque va a haber un fútbol sofisticado, porque va a haber innovaciones tácticas, no, los equipos van a jugar a cometer menos errores, porque es obvio, porque no tienen tanta calidad, porque no tienen a su disposición la cantidad de futbolistas para todas las posiciones que tienen clubes, le sobran jugadores en una posición, le faltan en otras, y en conclusión, un mundial de fútbol o cualquier torneo de selección es mucho más lo que representa, ¿no? El ideal, el volver un poquito al fútbol romántico, donde todos pertenecen al mismo club desde el principio hasta el final, y abrirle a otras selecciones que sabemos que no van a hacer nada o que probablemente no hagan nada, pero que por ahí nos sorprenden, la posibilidad de estar en un mundial no está tan mal. No está tan mal, aunque sí coincido con Alex en términos generales que son demasiados partidos, que son demasiados equipos, que la primera fase va a costar verla. Para todos aquellos que no tengan el pasaporte de una de estas selecciones que están aprovechando de que ahora haya 48 selecciones, va a ser duro. Pero no hay que olvidar que hay otras selecciones que por primera vez van a estar en una Copa del Mundo o que van a estar por primera vez en 16, 20 o 24 años y que de todas formas las primeras fases, las fases de grupos, nunca fueron extraordinarias. La Copa Mundial, desde que son 32 y quizás desde que eran 24 también, empezaba a partir de octavos de final y ahora no va a ser excepción. Vas a tener muchos más partidos, vas a tener una ronda extra de 16avos, vuelves a lo que ya había antes, porque tampoco es nuevo, ¿no? Cuando había 24 selecciones, que los mejores terceros lugares logren clasificar, pero es algo Vamos que a ya hacer pasó. algo, Barak. Y es algo a lo que nos Tengo tendremos que al lado- acostumbrar, porque no hay de otra, porque sabes que Alex y todos, el Mundial sigue... No, claro. El Mundial Una plataforma- sigue vendiendo Pero bueno, y nos sigue pero- haciendo hablar de ello. Y por más que nos dé mucha flojera, y por más que Alex y yo digamos que nos da mucha flojera, a la hora buena estamos pendientes, estamos Es que hablando vamos a de Entre hablar otras del cosas porque Mundial nos pagan, ¿eh? Colecciones, Por ello, y pues, acá cada mismo 4 años. estamos ya
5 que vamos a intercambiar figuritas, seguramente. Lo que voy a hacer es un Seguro. ejercicio. Al lado tengo una plataforma que ha generado un simulador de los 48 espacios disponibles. De esas 4, ya me corrigió Barak, selecciones debutantes, más las 6 que están por conocerse aún, un simulacro de sorteo. Para mientras, lo inicio ahora y le contaré luego a Ricardo cuál es el grupo que le toca a México. ¿Qué recuerdo tener de sorteos de mundiales? Porque da la sensación que es acá donde arranca la Copa del Mundo, que es acá donde comienza todo. Antes nos era más fácil recordar cómo quedaban los grupos, ahora va a ser un examen importante recordar cómo vienen los grupos. Sí, cambia un montón. Yo trato de ser un poco más positivo. Recuerdo siempre, y es un poco la expectativa que tengo para mañana, recuerdo siempre la intención de cuidar al anfitrión. Se ha especulado muchísimo cuánto se intentará hacer eso con México, con Canadá y con Estados Unidos. Aquí en México al menos hay muchísimas suposiciones de cómo podría ser el grupo. Decidirán para confirmar eso y para además evitar un montón de conflictos políticos que rebasarían el juego como tal de la pelota, va a venir directamente a ocupar un lugar en ese grupo A y así solucionar un montón ya de problemas de una vez, tanto para uno de los coanfitriones como también para el comité organizador en términos muy generales. Creo que tengo eso, ¿no? Creo que tengo la expectativa siempre de cuál va a ser el grupo de la muerte. Es natural que desde que termine el sorteo estamos buscando cuál es de las selecciones favoritas la que podría llegar a tener el camino más complicado para una Copa del Mundo. Me gusta ahora esto, ¿no? Que se copie un poco más de los brackets de tenis y tal, de alguna manera reconocer a las selecciones mejor clasificadas y que me parece natural y normal. Lo hace por primera vez y de manera abierta FIFA de decir, bueno, intentemos que nuestros mejores exponentes, si se crucen lo más adelantado posible en el camino, ¿no? El caso de España y Argentina, que si logran ganar su grupo solo se verían las caras en la final. Francia, Inglaterra pasa un poco lo mismo, esa parte me gusta. El hecho de que muy pronto, con lo larga que será la fase de grupo, que ya para octavos de final puedas tener cruces entre equipos líderes de grupo, hasta 4 se te podrían presentar, en fin. Tratando de ver algo más positivo, pues por ahí creo que va a ir lo de mañana. A tu tema, la protección a los países sede terminó cuando la televisión pasó a dominar. Una vez la protección para los países sede existía para que las tribunas estuviesen llenas, que el equipo sede llegara lo más tarde posible. Una vez la televisión le ganó en ingresos a la taquilla, FIFA dijo, ¿sabe qué? País sede, juéguesela como se la tenga que jugar e intente clasificar. Rodri. Ya, también va de la mano con que esos países sedes se han hecho muy débiles y que por más que quieras protegerlos, Qatar hace 4 años, Sudáfrica en 2000, era muy complicado. Yo creo que ahora algo intentarán al respecto. No tengo tan claro que bueno, los vayan ya a hay dejar una morir solo protección para México, por ejemplo, le permite jugar en la altitud y eso va a ser una ventaja brutal. Claro. Hay muchas selecciones que están ya diciendo a donde no queremos ir es a la Ciudad de México, no por otra cosa, sino por la altitud y el efecto que provocará a la preparación que estos equipos tengan que implementar. A lo que hablaba Ricardo, se completó el simulacro y te puedo decir, Rodri, que el grupo de España sería Sudáfrica, Suiza y Haití. Creo que no lo quisiera negar, ¿no? Sudáfrica, Suiza y Haití. Yo creo que sí, es un buen... Mira, me gusta. Se lo vamos a pasar a De La Fuente ahora mismo para ver si lo aprueba, pero no creo que habría problemas, pero yo creo que España... El grupo de México podría ser Uzbekistán, Marruecos y el que gane la llave europea de Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia. Marruecos e Italia a pelear por uno de los mejores terceros lugares. Entonces. Complicado. Pero es curioso, yo he visto un montón de simulaciones del sorteo y Uzbekistán recurrentemente va al grupo de México. No sé si es una mera casualidad, porque no lo entendería de otra manera, pero me llama mucho la atención que ahora te vuelva a pasar exactamente lo mismo. A Canadá, que es otro país sede, Bolivia, Surinam, Irak o Argelia y Uruguay. Yo no sé, el simulador, no sé si está de la mano de FIFA, pero está protegiendo un poquitito a los países sede, porque a Estados Unidos le toca Qatar, Nueva Zelanda y Colombia. Ahora, a esto voy. Alex, hay posibilidad con 48 equipos de tener esto que se ha dado llamar grupo de la muerte, que yo no me gusta llamarlo así, pero los grupos complicados. ¿Puede haber uno? Puede haberlo. Se diluye
digamos, la calidad de los equipos. Hombre, claro. O sea, a ver, yo siempre comparo el Mundial con una discoteca, con un club nocturno. Antes el Mundial era un club con nocturno todo, en el además, que, ¿no? en el que solo entrabas si ibas perfectamente vestido, si olías bien, si llevabas el calzado adecuado, si tal. O sea, te lo tenías que haber trabajado muchísimo. Y ahí solo entraba, en ese club nocturno solo entraban los VIPs, lo mejor de lo mejor. Ahora están dejando entrar a gente que lleva calcetines blancos y sandalias. Y O pues mocasines. o mocasines, lo que tú quieras, pero ya me Calcetines blancos entendéis y mocasines, que eso o mocasines y chándal, que ya es la combinación ya más, es el look Bahía Blanca del pelado Matei, un chiste interno. Bueno, pues eso, que ya me entendéis. Claro que es mucho más difícil que haya un grupo o 2 o 3 grupos que digas, el grupo de la muerte, ¿no? Como fue en el 2014 con Uruguay, Italia, que decía, Ojito con esto, porque este simulacro que hemos hecho le ha tocado a Argentina, Irán, Costa de Marfil y el que salga de la serie entre Dinamarca, Macedonia, República Checa e Irlanda. Puede ser Dinamarca. Mira, en cada bombo hay uno que dices hay que evitarlo. El bombo 2 es Marruecos, porque te puede complicar la vida y tiene muchísima calidad. En el bombo 3 es Noruega, que dices Holland y compañía. Entonces, si alguien tiene la mala suerte de que le cae bombo 2 Marruecos, bombo 3 Noruega, pues O ya sea, puedes ir a Noruega y correr. Países Bajos, dijiste, porque mencionaste Noruega y Holland. ¡Oh! Con Aquí has eso, estado bien. Pero mira, al final el sorteo, lo mejor del sorteo es que ya te da una primera fotografía. Esto es como cuando estás esperando un nuevo miembro de la familia, que cuando te dicen, mira, familia, la hermana de mi esposa está embarazada ahora, ¿no? Nos ha dicho, uy, vamos a tener un hijo y tal, pero que como que no se forma en tu cabeza hasta que no te enseñan la primera ecografía. El sorteo del mundial es la primera ecografía de un bebé, porque ya le pones carita, ya le pones nombre si sabes el sexo, entonces dices, ay, ya te empiezas como a encariñar más con ese ser que está a punto de llegar. Pues esto es y lo otra mismo. cosa que hay que verle acá, por lo extenso del mapa, del geográfico, digamos, donde se va a jugar, de la huella geográfica donde se va a jugar el Mundial, hay que empezar a contemplar también qué grupos querés. Y repasaba acá el grupo H y el grupo I, si sos grandes candidatos, es en el que querés estar, porque no se mueve de la costa este y termina o tiene algún partido siempre en Nueva York, ¿no? No querés estar, si sos gran candidato, en el grupo D, que juega mucho en Inglewood y en Vancouver. Uf. ¿No? Son cuestiones a tomar en cuenta de un sorteo atípico. ¿Quién creen que se va a llevar el premio FIFA por la paz? Tenemos que hablar No, de eso. no, era nada más para cerrar este segmento y pasar a lo siguiente, porque con números de los partidos del fin de semana, acá está Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip. Fernando, Alex, Barak, Rodri, Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tenemos un gran fin de semana por delante, con muy buenos partidos, pero sobre todo uno que destaca por encima de los demás, y es uno en el que se va a decidir un título, el de la MLS, en el que se van a enfrentar Inter Miami y Vancouver. Vancouver, que ya está muy acostumbrado a conseguir finales este año, es la tercera que va a disputar. Ganaron la del campeonato canadiense y perdieron la de la Champions Cup de CONCACAF ante Cruz Azul. Eso sí, en el camino hacia esa final, los Whitecaps eliminaron a Inter Miami en semifinales y además endosándoles un global de 5-1. El último equipo canadiense que ganó la MLS fue Toronto en el año 2017. Delante va a estar un equipo que está arrasando, sobre todo en postemporada. Inter Miami, entre la liga regular y los playoffs, ha marcado 98 goles en esta campaña, en este curso. Ya es un récord sin precedentes en la historia de la MLS, está solo a 2 goles de los 100 y a buen seguro que los puede conseguir porque su parcial en estos playoffs es impresionante, 17-1. Y además en los últimos 3 partidos que ha jugado en la postemporada los ha ganado por 4 goles de diferencia, sobre todo gracias a la contribución de Tadeo Allende, que lleva 8 goles en estos playoffs, que ha igualado el récord histórico de la competición, que tenía el Pescadito Ruiz desde el año 2002, lo logró con LA Galaxy, y además su 8º gol en esa postemporada lo consiguió precisamente en la final, y fue un gol de oro para llevarse el título ante New England Revolution. Si Tadeo Allende marca en esta final, se va a quedar con ese récord en solitario.
Y nos vamos de Estados Unidos a Inglaterra, nos vamos a la Premier League porque allí tenemos otro partidazo entre dos equipos que están en racha. El Aston Villa va a recibir en Villa Park al Arsenal, un Arsenal que ha ganado en 6 de sus últimas 9 visitas al campo del Aston Villa, pero que las 3 derrotas más recientes fueron por la mínima y sin anotar, todas por 1-0 en el año 2020 con un gol del egipcio Trezeguet, en 2021 con un gol de Oli Watkins y en 2023 con un gol de John McGinn. Un Aston Villa que esta temporada solamente ha perdido un partido en casa, fue en el mes de agosto, 0-3 ante el Crystal Palace, y desde entonces lleva 8 victorias seguidas en Villa Park entre Premier League y Europa League, y además en esos 8 partidos únicamente ha concedido 3 goles. Y si en racha en casa está el Aston Villa, también lo está el Arsenal, que precisamente el mismo día de esa derrota del Aston Villa ante el Crystal Palace perdió su único partido en esta temporada en Anfield ante el Liverpool. Desde entonces el Arsenal lleva 18 partidos consecutivos sin perder, en los que ha sumado 15 victorias y 3 empates. Y nos vamos a Italia, donde hay otro partidazo entre Napoli y Juventus. El Napoli, que está empatado ahora mismo con el Milan en lo más alto de la clasificación, y que le ha ganado a la Juve sus últimos 6 partidos como local. Una racha sin precedentes en los duelos entre ambos equipos en territorio napolitano. La Juve no gana en el Diego Armando Maradona desde el año 2019. Ganó 1-2 con goles de Pjanic y de Emre Can, mientras que Callejón marcó para el Napoli. No hay ningún otro estadio de la Serie A en el que la Juve no haya conseguido ni un solo punto en las últimas 6 temporadas, a excepción del Diego Armando Maradona. Un Napoli que no solamente se arracha contra la Juventus, es que en el año 2025 no ha perdido ni un solo partido en casa, contando todas las competiciones oficiales. Ha jugado 20 en total, en los que ha sumado 14 victorias y 6 empates. El último visitante que ganó en el Diego Armando Maradona al Napoli fue la Lazio en diciembre de 2024, 0-1 con un gol de Isaksen. Así que a disfrutar de un gran fin de semana, y mañana el sorteito de la Copa del Mundo. Pero bueno, de eso hablamos otro día. Hasta luego. Con vos hablaremos otro día de eso, porque nosotros ya veníamos hablando de ese tema. Alexis, igual, muchísimas gracias. Nosotros vamos a cerrar y nos vamos a quedar con un partido nada más, y es el partido que define el título de la MLS. ¿Cuántas chances tiene Inter Miami de coronarse en su campo, Alex? Muchas. Muchas, sobre todo, jugó de manera muy inteligente las semifinales, jugando con Messi de falso 9 y metiendo la energía de Tadeo Allende en el costado derecho. Tiene muchas, pero tiene un rival complicado, porque Vancouver sabe ir a presionar arriba, sabe ir a morder, tiene un jugador que puede sacarle de las casillas a la zona defensiva de Inter Miami, sobre todo los centrales. Falcón no es un central fiable, es el Iván Campo del Inter Miami, se parece mucho, y tienes ahí a Brian White, que es un delantero centro poderoso y que además con su presencia, es un tipo de área y tal, le viene perfecto a Thomas Müller para encontrar espacios a su espalda. Entonces va a ser un partido complicado, pero yo creo que Inter Miami tiene las de ganar, y sobre todo porque juegan en casa. ¿Qué pensás de este partido, Barak? Pues que va a ser difícil para Vancouver, que tiene todo a favor Inter, porque tiene la localía, tiene a Messi, tiene la inercia de venir goleando a todo el mundo, y pienso que toda la noticia de la MLS a lo largo de los años que lleva Messi se va a reducir a este partido, y el legado de Messi ya quedó, y claramente no llegó a ganar, sino a vender lo que ha logrado vender la franquicia de Inter Miami. Pero para una rayita más al tigre de títulos, del jugador que más títulos ha ganado en la historia, pues yo creo que eso es lo noticioso, ¿no? Mundialmente la MLS honestamente importa muy poco, más allá de las fronteras de Estados Unidos y dentro de las fronteras de Estados Unidos también, pero que esté ahí Lionel Messi disputando una final cambia totalmente la trascendencia. Muy de acuerdo con lo que dice Barak, Rodri, que es muy reduccionista el análisis al final. Sí. Va a terminar analizando todo lo que haya hecho Messi hasta ahora en los minutos que se juegan mañana.
Sí, pero es que es normal, al final es la gran estrella y el mejor jugador, por lo menos para mí, de la historia, entonces al final es normal que te ancles, digamos, a ese reclamo, y más cuando lo que acaba de decir Barak tiene cierta razón, ¿no? Está en ese proceso de expansión perpetuo la MLS, a mí es un campeonato que me gusta, que me sigue pareciendo muy atractivo y que hemos visto además una evolución importante en los últimos años, y claro, cuando tú ves que en un mismo estadio, en una final, van a jugar, pues eso, Thomas Müller, Ahmed, bueno, jugadores importantes contra los Rodrigo de Paul, Leo Messi, Luis Suárez. Último partido de Jordi Alba y Sergio Busquets, por atractivo. cierto, perdón que interrumpa, Sí, que me acaba de... aparte de ese ingrediente que creo que es importante que aportaba Alex, yo creo que es un partido bastante atractivo. Veremos a ver, para mí yo creo que si fuera solo centro del campo y delantera, pues ganaba bien Inter de Miami, pero creo que la parte de atrás de Inter va a ser la que pueda dilucidar un poco o balancear un poco la contienda. Va a estar igualado para mí, y aún así sí que es cierto que el favoritismo sigue siendo Ya para Vancouver los lo hizo alguna vez, digo, ganarle al Inter Miami en su campo en un partido definitivo, y fue en aquel cruce de Champions Cup de Copa de Campeones de CONCACAF. Ricardo, ya sabes por dónde vienen los tiros, ¿no? Al final gana Messi y van a decir que la MLS es débil. Pierden Messi, el Inter Miami, y van a decir que... ¿Qué van a decir? Sí, va a ser, todo va a ser muy simplista, ¿no? Yo creo que lo que se diga de la final se va a reducir todo al resultado para seguir ponderando y resaltando el currículum de Messi, o decir que, bueno, que está claro que a Messi ya no le alcanza y que ni siquiera en la MLS, con todas las carencias que tiene la liga y las ventajas con las que pueda competir, Messi pudo ser capaz en casa de lograr el título. Creo que es mucha más lo que pudiera llegar a venir en caso de que Messi no gane. Yo no veo esa posibilidad. Le preguntabas a Alex las posibilidades, yo diría todas. Creo que el Inter Miami va a salir campeón de la, Uy, de la perdón, MLS. Inter Miami, no escuchen esto. Cayó la sal. No, mentira. Salieri ahí. Pego todas, últimamente todas. Las que digo, todas. No, nada. En caso de que Messi no gane, habrá, creo que, un juicio bastante más radical de esa parte que se quiera seguir o quiera seguir argumentando lo que hoy parece indefendible, ¿no? Que es criticar a Messi, pero no veo ese escenario, sinceramente. Bueno, en un escenario este viernes estará Village People con el YMCA, cerrando así lo que va a parecer en algún momento un rally político, pero será en realidad el sorteo de la Copa del Mundo Estados Unidos. Ojo, también tiene acompañante en México y Canadá, y estarán los tres poderes ejecutivos, los tres líderes del poder ejecutivo de cada uno de los países presentes en la ceremonia. No sé si será la primera vez que eso sucede. Será la última vez que metamos el tema político, igual acá en el tema del sorteo del Mundial. De eso estaremos hablando, no de la política, del sorteo del Mundial en el próximo Fuera de Juego. Les mando un enorme abrazo, envíen sus comentarios y acá nos vemos la próxima semana. Y si quieren más Fuera de Juego, digo, pues es cuestión de que ustedes lo pidan nada más.